tardes a todos, sean bienvenidos. Soy Ariel Rocha, soy director de LATAM en USA, mi sede es Buenos Aires, Argentina, y en el día de hoy inauguramos un nuevo ciclo y queremos presentarles un poco cómo va a funcionar. Pero antes de eso, junto con Leo Roth, que está en este momento en Portugal, CEO de LATAM en USA, vamos a contarles un poco, para quienes se acoplan por primera vez a nuestro ciclo de webinars, qué es LATAM en USA. Leo, adelante. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Gracias Ariel por la introducción, gracias Patricia por participar en el webinar del día de hoy. LATAM en USA es una empresa de más de 30 años de experiencia ayudando al extranjero que desea hacer un camino hacia Estados Unidos. Nuestro lema es innovar, mejorar y evolucionar. Nuestra experiencia y trayectoria de 30 años nos ayuda para ser sensible y tener conocimiento de las necesidades de nuestra clientela con una respuesta inmediata y una representación local en cada país donde tenemos oficinas aliados. El servicio tratamos de hacerlo integral para que el potencial cliente esté con nosotros desde la A a la Z en cualquier servicio necesario dentro de lo que es entrar al mercado norteamericano. Ari, próximo Próximo. slide. Bien, un poco qué hacemos. Vamos a contarles brevemente qué es lo que hacemos. Y ahí tenemos dos áreas de trabajo. Hemos definido dos áreas como Better Investment y Better Life. Cada una tiene sus connotaciones. Nosotros somos fundamentalmente una consultora de servicios donde podemos proveer de diferentes tipos de servicios a través de este network de profesionales que son de ciencias económicas, vinculados a la parte impositiva, vinculados a la parte de planificación de inversiones, vinculados a lo que es el área de migración, los abogados de inmigración, y cada una de esas áreas. En Better Life tenemos básicamente como premisa ayudar a aquellas familias o personas que se trasladan a los Estados Unidos para llevar adelante un negocio, una inversión o poner su propio negocio. Y dentro del área de Better Investment tenemos todo lo que tiene que ver con las inversiones internacionales que vamos seleccionando con empresas aliadas para que ustedes puedan realmente sentirse seguros, confiados y poder relacionarse uno a uno en forma directa con quienes pueden ofrecerle una potencial inversión. Las áreas de experticia son varias. Tratamos de hacer una planificación en tu camino a Estados Unidos, tomando como camino hacer lo que yo llamo tomar una radiografía y después una planificación del proceso que se ha determinado con el primer contacto con el potencial cliente. Nuestra experiencia de los años que hemos hecho esto, detectamos inmediatamente lo que es la necesidad del cliente y podemos planificar ese proceso desde el inicio. Próximo. En el Ari. área de inmigración tenemos un equipo de abogados que nos ayudan a que ustedes puedan sentirse tranquilos y confiados en esos procesos, donde ustedes saben que las visas en Estados Unidos se guían por una suerte de alfabeto, abriendo prácticamente todas las categorías de letras, y ahí ustedes ven algunas de las que son las visas más usuales. A lo largo de todos estos años, dependiendo de los países y de circunstancias, hay opciones migratorias para ustedes si quieren radicarse en los Estados Unidos. Y para eso está el equipo de inmigración trabajando a full con las personas o con las empresas que buscan radicarse ya. A través de los años hemos seleccionado algunos aliados y grupos al cual hemos visto la oportunidad de hacer inversiones. Uno de ellos es el grupo hotelero Driftwood Capital. Hace 8 años atrás empezamos a trabajar con ellos de cercano con el programa de EB5 para empezar para acercar inversores al grupo de Driftwood Capital. Y en el último tramo de la historia con Driftwood hemos visto la oportunidad de inversiones en hoteles en particular y en fondos de inversión en la cual hemos visto el éxito de la compañía y sobrevivir las peores crisis, cual fue el último que nos tocó, que fue la pandemia. Han tenido éxito para sobrevivir ese periodo sin perder un activo ni un hotel. Así que lo vemos como un potencial de inversión para nuestra clientela en hotelería muy positivo. Franquicias. Este es un área que venimos desarrollando hace muchos años desde la parte del estudio de los contratos de franquicia y cómo van evolucionando.
Y acá tenemos un aliado estratégico que se llama Frannet, en la persona de José Torres, que es el broker de franquicias, asesor de franquicias del sur de la Florida de esta empresa que tiene carácter global. Ellos pueden acompañarlo en un proceso desde la selección de la franquicia o las franquicias más adecuadas para cada uno, como así también en el proceso de adquisición de las franquicias. Esto lo venimos desarrollando con bastante éxito, ya que muchas de las visas que hemos gestionado entre el equipo de inmigración y el equipo de franquicias están apoyadas en un negocio de franquicias. Esto va a ser el tema de hoy en parte porque Patricia Llanes, nuestro aliado en temas de inversión en real estate o bienes raíces y crédito hipotecarios, va a desarrollar una serie de preguntas a través de la entrevista que le vamos a hacer en unos minutos, así que no voy a pasar mucho tiempo hablando de esto. Cuando Patricia empieza, ella va a explicar exactamente cómo hacer inversiones en finca raíz y en tomar créditos hipotecarios. Comercio internacional. Hemos, a lo largo del tiempo, hemos conformado un equipo de asesoramiento en áreas de comercio internacional orientado específicamente para pymes, para pequeñas y medianas empresas latinoamericanas con capacidad exportadora, donde, bueno, tenemos desde el área financiera hasta el área de transporte, como el área de lo que es el marco regulatorio, lo que es FDA, y obviamente la parte de estructuración societaria para cuál es la forma adecuada de trabajar y qué tipo de contratos son los usuales dentro del comercio internacional. Bueno, ahí ves un pequeño listado de nuestros aliados principales en la cual hemos trabajado en los años. Nuestro trabajo a priori es tratar de hacer el due diligence de los grupos al cual vamos a sentir confiados para recomendarla así a nuestra clientela. Y después de muchos años de experimentación y búsqueda de gente serio en el mercado de Norteamérica, hemos seleccionado estos grupos para que nos ayuden a dar mejor asesoramiento y ayuda a nuestra clientela. Bien, nuestra presencia es regional. Tenemos oficinas donde ven en las ciudades, dos ciudades en Brasil, en Buenos Aires, Argentina, en Santiago de Chile, en Lima, Perú, en Bogotá, Colombia, en México, Ciudad de México. Así que a todos ellos y que nos están acompañando, muy bienvenidos, gracias por acompañar. Y ustedes van a poder reunirse en esos lugares como si estuviesen con nosotros en Estados Unidos. Y la verdad es que son vital para poder entender la filosofía y la forma de pensar y de trabajar en cada uno de los países, porque si bien todos los latinoamericanos nos parecemos muchos, cada uno tiene sus particularidades y su idiosincrasia. Así que esto nos acerca a cada uno de ustedes desde su propio ámbito, en su propio argot, en su propio lenguaje, para poder realmente entender y acompañarlos en todo el proceso que estamos hablando. Bueno, en los años también, por todo lo que ha sido nuestro trabajo de divulgar información, hemos siempre estado a su disposición, tanto por los webinars que estamos haciendo en el día de hoy, conferencias en Latinoamérica, en la cual han habido más de 300 conferencias en Latinoamérica en los años, 350, y hemos tenido asistentes de más de 22.000 personas en nuestras distintas formas de comunicación que hemos elaborado en los años. Obviamente tenemos presencia en medios y en redes sociales y ustedes podrán acompañarnos también con la lectura de sus artículos, apoyando, difundiendo. Gracias a Dios, la prensa nos levanta bastante como un consultor de negocios para los Estados Unidos y gente que está avesada en el tema. Bien, volviendo atrás. Vamos a hacer, dejamos de compartir entonces, si quieres, Patri. Ahí está, están las redes sociales, ahí tenemos Instagram, LinkedIn, en Facebook y obviamente un canal de YouTube donde podrán encontrar muchos, pero muchos de los webinars que hemos hecho desde el año 2020. Obviamente tengan el recaudo de que algunos van evolucionando, van cambiando, entonces la información puede estar algo desactualizada en comparación a lo que se hablaba en aquellos tiempos, pero siempre sirven como referencia y un poco también marcan la historia de cómo nos venimos acompañando y cómo queremos acompañar a toda nuestra audiencia de Latinoamérica. Bien, ahí están las formas de contactarse
y un poco también contarles que estamos inaugurando un ciclo que se llama Evolution Interview. Es algo distinto y algo que tratamos de que sea disruptivo también para nosotros. Un poco más informal, una conversación de preguntas y respuestas, no solo una presentación. Sí va a estar apoyada por slides. Vamos a hacer estas primeras experiencias donde vamos a contarles o vamos a entrevistar, tanto Leo como yo, como algún periodista del medio que nos va a acompañar, a diferentes personalidades que creo que les van a ser de mucha ayuda si están pensando en radicarse comercial o profesionalmente en Estados Unidos. Tanto es así que hemos previsto iniciar con el grupo profesional, por eso hoy nos acompaña Patricia Llanes, a quien ya le puedo pedir que prenda cámara. Muchas gracias, Patricia, y bienvenida. Pero lo cierto es que este ciclo acá inicia y va a tener a profesionales del grupo de la Tamenusa, de los aliados, hablaremos de impuestos, hablaremos de cómo se lleva una contabilidad en los Estados Unidos, de las particularidades que tiene la compra de una franquicia, pero también vamos a hablar con los protagonistas. La idea es poder entrevistar para ustedes a algunos de nuestros clientes, aquellos que ya tienen una pequeña trayectoria en los Estados Unidos, para que sean ellos los que puedan contar la experiencia, porque además ellos estuvieron donde alguna vez, o sea, estuvieron alguna vez donde ustedes están ahora, que es del otro lado de la pantalla, o compartiendo una charla y un café en alguna de nuestras oficinas. Que uno pueda después tomar contacto con ellos y particularmente poder escuchar lo que es una experiencia de vida, creemos que es muy valorable. Entonces, este ciclo que hoy inicia va a tener ese matiz, más descontracturadas las charlas, una presentación un poco más liviana, donde ustedes van a poder ser protagonistas a través de las preguntas. Y esto es muy importante. Ahí tienen la forma de preguntar. ¿Podemos volver un poquito una para atrás? Por favor, Pilar, así se ven. Ahí está. Bueno, básicamente la forma de preguntar es con question and answer. Pensé que lo teníamos. No, adelante, Pili, poné la presentación de Patricia. Gracias. Pero básicamente abajo con el botón de question and answer ustedes van a poder preguntarnos y vamos a ir extractando muchas de esas preguntas para poder hacerle a Patricia y para conocer un poco a fondo lo que es el mundo de los bienes raíces, pero más que nada la parte de financiamiento. Patricia es especialista en financiamiento y en bienes raíces, es licenciada en el estado de Florida, pero también actúa en otras jurisdicciones, así que sin más, quiero pedirle a Patricia que nos haga en 3 minutos, nos cuentes qué haces y desde cuándo. Ok, gracias. Primero que nada, gracias Leo, Ariel, por tenerme aquí a Latam en USA. Gracias a todos por participar. Tenemos bastantes personas participando. Es un orgullo para mí ser parte de este grupo tan profesional. He conocido personas maravillosas, los eventos son maravillosos. Y para hablar un poquito de mí, bueno, llevo casi 30 años en la industria de lo que son bienes raíces y financiamiento. Comencé como banquera muchos años y siempre me interesó más que nada trabajar con inversionistas extranjeros. Pero como los bancos estándar son un poco complicados a la hora, digamos, de ofrecer financiamiento, de ofrecer ayuda a este tipo de inversor, me fui como broker que o sea, me me dio la oportunidad de poder tener más accesibilidad a diferentes programas y poder así ayudar a muchas más personas. Entonces, básicamente, como dice mi título, soy especialista hipotecaria y de bienes raíces, que significa que voy a poder utilizar a cualquier inversionista no tan solo a encontrar la propiedad ideal para su objetivo como inversor, que en su presupuesto y demás, sino que también tengo las alianzas con los bancos americanos establecidos y sólidos para buscarle los mejores términos de financiamiento para adquirir esa propiedad. Y no tan solo una, quizás adquirir múltiples propiedades y así empezar a crear un portafolio de inversión en bienes raíces. Perfecto, muchísimas gracias, Patricia. Y ya metiéndonos en el núcleo de la entrevista de hoy, de Evolution Interview, como le dimos en llamar un título para poder contarles esto, lo novedoso para nosotros por lo menos, de este ciclo de entrevistas. Quería preguntarte, ¿por qué invertir en bienes raíces en Estados Unidos? ¿Qué es lo que vos podrías decirle a alguien que pueda tener la duda de otros mercados? ¿Qué es lo que te parece significativo de invertir en Estados Unidos? Bueno, bienes raíces como tal es
es sólido, o sea, es un bien tangible, es ladrillo, o sea, es una cosa que está para quedarse, ese número uno. Pero punto y aparte, o sea, una de las cosas más importantes cuando se trata de bienes raíces es, como dicen en inglés, location, 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 ubicación, ubicación, ubicación. Y los Estados Unidos provee muchísimos beneficios, no tan solo para el inversionista extranjero, sino para cualquier persona que pueda comprar bienes raíces porque es una economía estable en crecimiento, le permite diferentes oportunidades de inversión, tiene protección fiscal, transparencia, su inversión está protegida, la dolarización también de su inversión, que siempre sigue siguiendo, o sea, es mucho menos volátil, vamos a decirle de esa manera, le da la posibilidad, sobre todo dependiendo en qué ciudades compre y demás, de altos rendimientos de alquiler y potencial de mucha revalorización. Y como estábamos hablando, también le da quizás una avenida para ayudarlos con un estatus migratorio en Estados Unidos, o sea, convertirse en inversionista en Estados Unidos. Ok, Excelente, Patricia. Continuando con la entrevista, otra pregunta que surge mucho de nuestra clientela y de potenciales clientes, ¿cómo funciona el agente inmobiliario en Estados Unidos? Esa es muy buena pregunta. Bueno, un agente inmobiliario o hipotecario, como soy yo que tengo las dos licencias, primero que nada tengo que tener una licencia que me provee el gobierno y el estado donde yo actúo. Entonces, obviamente, el beneficio de trabajar con un licenciado que tiene no tan solo una licencia de un gobierno que lo respalde, sino que además, o sea, y las regulaciones, sino que también tiene la experiencia es que le da acceso, digamos, a la experiencia de esta persona, el consejo de esta persona. O sea, no es tan solo una persona que los va a ayudar a encontrar una propiedad, sino que los va a ayudar en el proceso completo de no tan solo encontrar esa propiedad, sino que les va a poder como que dar consejos de cuáles son realmente las mejores propiedades, con las mejores inversiones, con los mejores retornos, y lo va a proteger, porque últimamente esa es una persona como yo, que los tiene ustedes, por ejemplo, que tiene un network de profesionales alrededor que le puede a la misma vez, como es como una extensión para mis clientes. O sea, es una protección extra para mis clientes, no tan solo mis licencias, sino mi network, mis profesionales. muy bien, ¿Responde Patricia. la pregunta? Sí, creo que Ok. sí, ¿no, Leo? Sí, bastante, bastante. Adelante. Bueno, Patricia, si tuviese que decirnos una apreciación personal, ¿cómo ves hoy el mercado de Estados Unidos para un comprador internacional? Esa pregunta es súper interesante porque que es una de las cosas que siempre me gusta cuando hago las presentaciones. Yo llevo trabajando en financiamiento hace muchos años y no hay país, no tan solo o sea, de solidez como inversión, sino de que provea tanto beneficio realmente para un inversionista como los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos provee unos beneficios de financiamiento tan espectaculares para inversionistas extranjeros que lo hace prácticamente imposible no convertirse en parte de esta ola, vamos a decirle. Dependiendo obviamente de donde uno compre, independientemente en los Estados Unidos, o sea, en los últimos años ha habido un crecimiento aproximadamente de año a año de hasta un 50% de valorización de la propiedad. Y en la Florida estamos hablando aproximadamente un 84%. Entonces, estos números obviamente indican que es muy buena oportunidad para poder entrar en el mercado, para dolarizar su inversión y para crecer su inversión como parte de un portafolio. Y bueno, los inversionistas, aquí dice argentino, pero en realidad los inversionistas latinoamericanos consisten en aproximadamente un 24% de los inversionistas internacionales en Estados Unidos. Y entre ellos, más fuerte que nada en el estado de la Florida. O sea, yo creo que eso es un buen índice de que estas propiedades y de que este mercado es un mercado sólido y sigue creciendo, se sigue valorizando. Mira acá. Ajá. Ahí está. Exactamente. En el 2022, y esto realmente es una cosa que ha crecido, y estamos en el 2024. No pude encontrar una gráfica, pero ese número es posiblemente que se haya hasta duplicado. Sí. Wow. Buenísimo, Patricia. Qué interesante el gráfico. Y volviendo un segundo a los 10 países, ¿por qué no destacás un poquito los países per se de Latinoamérica que han sido compradores mayoritariamente en Miami en este caso?
Sí. que viene de este gráfico. Destacamos un poquito los países de Latinoamérica. Bueno, Colombia es el número 1 y Argentina siempre el número 3. Pero bueno, está Brasil, también tenemos muchos clientes que de Venezuela, también que invierten muchísimo, pero también personas que ya están viviendo en otros países como en Europa, que siguen siendo latinoamericanos y siguen comprando en el estado de la Florida. O sea, somos el número 1, somos los inversionistas número 1 en el estado de la Florida. Y también es porque la Florida es un estado muy amistoso para inversionistas. Ya tiene muchos beneficios a la hora de los impuestos. El estado de la Florida es uno de los estados que no tiene, digamos, impuestos estatales, sino que más bien no tiene impuestos de ciudad. Entonces, da mucho beneficio a un inversionista a la hora de poder mover su dinero y de invertir en este mercado. O sea, en la Florida es un estado que le da mucha bienvenida a inversionistas, a negocios extranjeros y sobre todo latinoamericanos, porque somos en la mayor parte latinoamericanos en el sur de la Florida. Es la realidad, Sí, sí, lo sabemos. sí. Patricia, si tuviésemos que hablar un poco de lo que es el porcentaje de los inversores que compra con crédito, ¿qué podrías contarnos de eso? Bueno, mira, esa era la gráfica que habíamos visto anteriormente. Realmente no se puede saber exactamente el número exacto, pero este crecimiento solamente es como que un índice de que la mayor parte de estos inversionistas sí están usando financiamiento de bancos americanos sólidos. ¿Por qué? Porque les permite, Ariel, o sea, comprar más, invertir más, porque tienen que utilizar menos de su propio dinero. Están apalancándose, que esa palabra de ser que es la que le gusta a Leo y la aprendí. Están apalancándose en bancos americanos sólidos que les dan préstamos fijos a 30 años con intereses increíbles, con muy poca entrada, para invertir más en un mercado que está creciendo inmesurablemente. Entonces, yo no puedo decir números porque no pude encontrar un número como tal, pero es como que es safe, ¿no? Decir que es bastante alta el porcentaje. Sí. Bien, bien. Excelente, Patricia. Si pudieras dar una especie de panorama de lo que son los valores promedio de compra de casas condominiums en la zona de Miami, ¿qué serían los valores promedios de condominium y de casas en Miami? Esa es la palabra de los 10 o 20 millones de dólares, porque como sabemos, eso puede ser tan, tan variado. Ahora, sí es cierto que los precios en la Florida, por este mismo motivo, o sea, porque hay muchas personas invirtiendo, comprando, más de 1,000 personas se mudan diariamente al estado de la Florida. Más de 100 millones de personas visitan anualmente el estado de la Florida. Brickell solamente recibe más de 15 millones de visitantes anualmente. O sea, es un estado en puro crecimiento. Entonces, obviamente esto hace que la demanda crezca y los valores suban, que es muy bueno para nuestros inversionistas porque suben los valores, suben las rentas, suben la demanda. Pero la realidad es que dependiendo el presupuesto de los inversionistas, podemos encontrar propiedades de hasta $200,000, $150,000, hasta $50 millones. Yo creo que acaban de vender en el penthouse en la torre del Mercedes-Benz, una cosa así. O sea, hay para todo el mundo, para todo tipo de presupuesto. O sea, yo creo que de todos modos hay bastante variedad. Y si bien, Patricia, ya comentaste, es uno de los temas centrales, que es potenciar la inversión de quien está pensando en hacer un negocio, ¿qué otros beneficios tiene el comprar financiado para el comprador internacional? Esa es muy buena pregunta. O sea, uno de los beneficios principales, no era ese, era otro, pero bueno, era uno de los que están separados. Los beneficios principales de utilizar un banco americano regulado por el gobierno federal para comprar tu propiedad, no tan solo te da el beneficio de que te puedes apalancar y no tienes que nada más que poner entre un 25 y un 35% de tu bolsillo para adquirir una propiedad en Estados Unidos, sino que también el banco como entidad que es, siempre se va a proteger. Entonces, ¿qué significa esto, Ariel? Significa que el banco va a requerir que uno le haga una inspección a esa propiedad para asegurarse que la propiedad esté en buen estado, que la propiedad sea realmente en el estado
que se presenta. Segunda, el banco le va a requerir al cliente que tiene que hacer un avalúo, pero no un avalúo, 2, ¿ok? Como parte del proceso. ¿Qué significa eso? Que el cliente y el banco van a saber de verdad cuál es el valor real de esa propiedad. O sea, que no hay lugar para inflación ni para especulación. Y además le va a hacer un avalúo de la renta mensual. Que esto es como una garantía más bien para el inversor que está en otro país, que es una garantía de que realmente tu propiedad se va a pagar sola, porque esa es la idea, de que la propiedad se pague. Entonces el banco va a requerir ese tipo de beneficios, además de seguros de título. O sea, es como una protección contra estafas, protección contra pagar más de lo que tienen que pagar. O sea, y al final del día es una protección como inversionista de que tu propiedad realmente es una buena inversión. Ese para mí son de los principales. Y bueno, como te dije, el primero, que es otro de los más importantes, que en vez de una propiedad te puedes comprar 4. O sea, ya puedes de una realmente empezar a crear un portafolio. Bueno, excelente, Patricia. Voy a hacer unas preguntas del público, intercalando algunas preguntas que llegan del público. Y Florencia pregunta, y yo voy a agregar una parte de esta pregunta, pero lo voy a hacer la pregunta textual como Florencia lo hace. ¿Cuál es el mínimo de inversión en bienes raíces en Florida? Pero además del mínimo de inversión, ¿cómo es el tema de financiación relativo a la inversión? O sea, el famoso loan to value. ¿Cómo se determina cuánto es que se podía invertir y cuánto es que se tendría que financiar si es que uno quisiera estar invirtiendo en un finca raíz en Florida? Claro. Muy buena pregunta, Florencia. Mira, la mayor parte de los bancos, o sea, acuérdate que ellos aceptan el riesgo hasta cierto nivel porque obviamente hay una ganancia para ellos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ellos exigen que el mínimo de préstamo tenga que ser de $100,000. $100,000. ¿Qué significa esto? Que la propiedad tiene que tener un valor promedio aproximadamente unos 135, 140, aproximadamente para una vez que uno pone su entrada, el préstamo se quede por esos $100,000. Pero la mayor parte de las propiedades caen en ese rango, vamos a decir de esta manera. ¿Ok? Esa es la respuesta. O sea, el loan to value viene siendo entre el 65 y el 70% dependiendo, y el 75% dependiendo del tipo de propiedad. Patricia. Y una pregunta agregado a eso. Ay, Sí. perdón, Ari, un segundito más. En base de ese monto de loan to value, el préstamo comparado con el valor de la propiedad, ¿hay diferenciación entre americanos y extranjeros o no diferencian? Bueno, esa es muy buena pregunta. En realidad, y si soy sincera, los préstamos de inversionistas extranjeros son casi hasta más fáciles que un préstamo para un residente americano. En la parte de inversión realmente no varían casi nada. No varían casi nada. En la parte de comprar una residencia principal para un americano, sí varía un poco en la parte de la entrada, etcétera, pero la persona americana tiene que demostrar 2 años completos de documentación, que no es el caso necesariamente de un inversionista extranjero. No sé si quieren ir entonces en este momento, podemos hablar un poco más de cuáles serían los requisitos. Creo que sería un buen Sí, por segue. supuesto. Sí, ¿Mm? adelante, Patricia. A ver, mira, los préstamos para inversionistas extranjeros son bien, bien sencillos, en el sentido de que el tipo de requerimiento, el tipo de requerimientos que necesitas son básicamente mínimos. Primero, es la otra que tiene, digamos, los financiamientos. Pero bueno, yo les comento y después lo podemos poner. Necesitan de entrada entre un 25 y un 30% de entrada. Este es como ¿cómo dicen ustedes? De entrada, ¿no? De down payment. Down payment, Sí, sí. De down payment. inicio, Pago entrada. De inicial. inicio, ajá, exacto, de inicio. Eso va directamente contra el valor de la propiedad. Ahora, aparte de eso, ustedes siempre financien la propiedad o no, van a tener aproximadamente un 5% de gastos de cierre. ¿Qué son los gastos de cierre? Los gastos de cierre son, digamos, las transferencias, los títulos, la transferencia de la propiedad, los gastos de avalúo, las inspecciones, los seguros, etcétera, que son como más bien convoyados a un préstamo o así compren sin préstamo. Básicamente esa es la parte monetaria.
El banco le va a requerir también que usted tenga para verificar 12 meses de pagos, solo para verificar. Este dinero no se va a tocar, no va a salir de su cuenta, puede estar en una cuenta de cripto, puede estar en una cuenta de Bitcoin, puede estar en una cuenta de la abuela, de la tía, no importa. Es solo para verificar que tienen 12 meses de pago para cubrir su renta en caso de que la propiedad no esté rentada. Esos son los requisitos financieros. Por parte de documentación, es una carta de un contador que nosotros le damos el formato, una carta de referencia bancaria de su banco, 2 meses de su cuenta de banco, ¿ok? Y, ¿qué más? Se me fue el pasaporte y su visa. Eso es todo. Entonces, esto lo hace bien fácil porque básicamente esos son los requisitos que usted puede tener. Y una pregunta que siempre sale es si uno tiene que estar acá en Estados Unidos o si uno tiene que tener los fondos acá en Estados Unidos, y absolutamente no. Uno no tiene que estar en Estados Unidos y uno no tiene que tener los fondos en Estados Unidos. Todo puede ser verificable remotamente. O sea, con cartas de sus bancos, con cartas de sus contadores en su país. Incluso podemos hacer toda la transacción a través del abogado Ariel Rocha o remotamente, completamente. Ahora, obviamente, si quieren venir, ven las propiedades, también se puede, pero es como que es bien flexible a esa hora también. Me expandí, me fui Patricia, demasiado. No, está perfecto. Patricia, Juan del público pregunta, agrega estos comentarios que usted está haciendo con referencia a los requisitos, si hay que tener ingresos en Estados Unidos para el tema del crédito. Absolutamente no, O Juan. sea, Absolutamente no, para nada. Los ingresos son, de hecho, hay muchos préstamos que ni siquiera tienes que verificar ingresos. Acuérdate que este es un préstamo de inversión. Entonces, al banco realmente lo que le preocupa es que tu propiedad se pague. Por eso es uno de los requisitos y al final del día es un beneficio para ti porque la idea es hacer un avalúo de la renta para verificar que esa renta se va a cubrir sola. Entonces, no hay ningún tipo de verificación de ingreso en Estados Unidos. Tenemos programas que sí se puede verificar en tu país, pero es con una carta de tu contador. Tan sencillo Ok. como. Y Patricia, hay una pregunta que es bastante recurrente, por más que es obviamente muy amplia, y podemos hacer una respuesta ahí en equipo, los tres por ahí aportando algo. La pregunta tiene que ver con qué recomendación de inversión daría uno. O Ok, sea, Leo, estás tapando la cámara, ¿eh? ¿Qué recomendación de inversión daría uno si alguien está buscando invertir en bienes raíces? Y si querés, la hacemos en conjunto. Empezás y yo sigo con otra parte porque cada sí, uno tiene su sensación respecto de esto. obvio. Bueno, lo primero que yo hago siempre con todos mis clientes es una consulta, que es completamente gratuito. Mis servicios son completamente gratuitos, que esto es importantísimo que lo entiendan. Yo no cobro nada por hacer la consulta, yo no les cobro nada por tomar una aplicación y por someter el préstamo al banco. O sea, esto es lo más importante, tener un uno a uno. Podemos hacerlo por Zoom, podemos hacerlo por llamada de telefónica. Si estamos presencial en su ciudad, sería maravilloso. Pero lo más importante es realmente tomar en cuenta cuáles son los objetivos de cada persona individual. O sea, cuál es el objetivo de cada persona como inversionista. O sea, mis objetivos no pueden, quizás no son los mismos que de Leo o los tuyos. Entonces, quizás es alguien que quiere, digamos, como que tener algo que se rente, pero quiere venir 3, 4, 5 meses al año acá. Esa es una persona. Entonces ya sabemos que tenemos que buscar algo que sea de renta a corto plazo, porque es una persona que quiere utilizar su propiedad. Quizás una persona que dice, mira, a mí no me interesa nada, yo quiero vivir en mi país, yo quiero que se rente solo y quiero uno de esos condoteles que se rentan solo, me lo manejan y se acabó. Yo no quiero tener nada que ver con eso. Esa es otra opción. O quizás son personas que dicen, yo lo que quiero es dejar una propiedad ahí, que se pague sola, rentarla a largo plazo y olvidarme de que existe por 5 años y después venderla y ganarme mi dinero. Ese es otro tipo de persona. Entonces, Absolutamente cierto, y ahí también se abren diferentes posibilidades de inversión. O sea, existe la posibilidad de invertir en bienes raíces residenciales, que es lo que está comentando Patricia, la posibilidad de invertir en bienes raíces comerciales, en retail, en oficinas y también en edificios rentados. Todo de acuerdo al bolsillo y la capacidad y, como dice Patricia, el interés que cada uno tenga.
existen varias modalidades de rentar las propiedades. O sea, hay rentas que se hacen más de carácter institucional sobre grandes superficies o superficies específicas, donde el dueño de la propiedad recibe, son los contratos que se llaman triple net o triple N, que son los que, donde el dueño de la propiedad recibe un valor absolutamente neto, quedando los gastos y demás a cargo de quien alquila. Y hay otras modalidades que son las más usuales, que es lo que estábamos hablando recién con Patricia, donde uno renta su propiedad, pero bueno, tendrá que hacerse cargo y para sacar una tasa efectiva de retorno tendrá que restarle lo que cuesta, por ejemplo, lo que sería el impuesto de la propiedad, el property tax, que va a depender, ¿no, Patricia? Según el estado donde uno esté, el porcentaje de property tax y el momento de pago. Leo, Claro. ¿algún comentario más? No, aquí sigue la pregunta de qué monto de rentabilidad promedio uno puede esperar. Carlos pregunta del público qué es lo que uno puede esperar de renta en promedio después de impuestos para un inversor extranjero para una propiedad, vamos a decir, residencial primero, después hablaremos de tal vez, Ariel puede comentar un poquito sobre el tema de propiedades comerciales que hemos visto rentabilidades un poquito más alto. ¿Qué has visto, Patricia, con respecto a la rentabilidad promedio de inmueble en el mundo residencial? Bueno, eso es muy relativo porque dependiendo, como te digo, si lo fueran a rentar, por ejemplo, en una propiedad como un Airbnb, o sea, obviamente, como es por noche, la rentabilidad es mucho más alta, ¿ok? Ahora, a la misma vez, y hay que tomar en consideración lo que estábamos hablando anteriormente, esas propiedades generalmente tienen un mantenimiento un poco más alto, o sea, todo es un balance, dependiendo cuál es el objetivo final de esta persona, cuál es el exit strategy, ¿no? ¿Cuál es o qué es lo que prefieren hacer? Pero puede una propiedad, digamos, rentada mensualmente, generalmente tiene un crecimiento de, yo diría aproximadamente 9-10% anual, aproximadamente. Ahora, eso sin tomar en cuenta realmente la valorización de esa propiedad. Entonces, a mí lo que me gusta del plano de financiamiento es que es uno de los comparables, digamos, cuando nosotros hablamos de o pago mi propiedad en efectivo, uso todo mi efectivo para ponerla en una propiedad y sí, mensualmente voy a estar recibiendo dinero y entonces ahí me va a parecer que estoy ganando un porcentaje más alto, ¿cierto? Pero tuviste que utilizar todo tu capital. Mientras que si utilizas un plano como lo que estoy ofreciendo yo, que es un plano de financiamiento, obviamente vas a tener que pagar ese préstamo que es principal interés, vas a tener que pagar taxes o impuestos, seguros. Seguros, impuestos siempre lo vas a tener que pagar, by the way. O sea, de cualquier manera, ya lo compres en efectivo o no. Pero entonces quizás a la hora de recibir el pago mensual, quizás lo que uno vea no sea tan alto, obviamente, como si lo hubiera pagado todo de una, pero igual, el objetivo es que tienen una propiedad, en mi opinión, ¿ok? Que es lo que yo trato siempre ¿cómo se dice? Convey, de como que de que quede claro que lo más importante de utilizar un banco como apalancamiento es que el dinero que tienes que sacar de tu bolsillo es mínimo, tu propiedad se está pagando sola y tu inversión siempre está creciendo al rango de 50, 80 y pico por ciento anualmente. O sea, que es brutal. O sea, como Bien. renta mensual no te sabría decir porque varía también, Sí, dependiendo de la sí, propiedad, todo. y si uno se pasa a la parte de bienes raíces comerciales, ya sea de retail, de warehouses, de depósitos, o sea, de locales de depósitos, también las rentas son muy variables dependiendo de lo que uno compre. Tal vez lo que menos rentabilidad deja son lo que se conocen como grandes superficies, que son aquellos locales o aquellas propiedades que tienen un cliente institucional importante, o sea, alguien que tiene alquilado, por decir algo, a un Walmart o un CVS Pharmacy, posiblemente tenga una renta más baja que lo que estábamos mencionando, posiblemente no, va a tener una renta mucho más baja, pero bueno, en definitiva, esas grandes superficies, esas grandes cadenas, a efectos del inversor, es la dicotomía de entre tener la plata, por ejemplo, en un banco a un CD, a un plazo fijo, a una renta fija, o
tener la plata en bienes raíces que tienen, como se dice Patricia bien, una apreciación y tener un cheque todos los meses cubriendo ese monto estipulado por contrato que también se va actualizando, se va ajustando y demás. Sí, definitivamente. Patricia, perdón, adelante. No. Lo que iba a decir que definitivamente hay diferentes. Volvemos a la pregunta anterior. O sea, ¿cuál es la inversión ideal? No hay inversión ideal. Hay inversiones ideales para diferentes tipos de personas. O sea, quien quiere invertir en inversión comercial, ya sea en warehouses y demás, obviamente eso tiene una rentabilidad increíble porque industria es una cosa que sigue creciendo. Y ya casi no, o sea, también siempre, acuérdense que uno de los beneficios de bienes raíces es que bienes raíces es ilimitado. O sea, tú no puedes sacar de donde no hay. O sea, no es que lo puedes fabricar, es lo que hay. Entonces, no, en tierra, ¿no? Entonces, la realidad es que, sobre todo, y yo siempre me enfoco como, una de las preguntas era que si yo podía prestar en todos los Estados Unidos. Yo puedo hacer préstamos para inversionistas en todos los Estados Unidos, comerciales, etcétera. Pero el sur de la Florida, como hay tanto crecimiento, realmente, o sea, no importa donde uno ponga su dinero, ya sea comercial, ya sea residencial, ya sea a corto plazo, ya sea a largo plazo, lo más probable es que vas a tener muy buena ganancia de tu dinero, de tu capital. Discúlpame, Leo, ahora te... Sí, Patricia, en nuestras conferencias en Latinoamérica y en los webinars tratamos de hacer un poquito de conocimiento, poner en conocimiento al público la situación macroeconómica del país. En este caso, cuál es la situación inflacionaria que estamos viviendo, cuáles son las tasas de intereses que estamos viviendo. Y acá Sergio pregunta, ¿qué tasas de interés llegan a ofrecer a los bancos para compras internacionales? Y quiero agregar a esa pregunta, ¿qué es lo que ves a futuro con respecto a qué puede pasar con las tasas de intereses, dado la situación de lo que hemos visto en los últimos meses con la Reserva Federal, con la inflación que hemos vivido en estos últimos meses, y qué es lo que ven para el futuro de la tasa de intereses para el resto de este año? ¿Cómo se llama el muchacho que preguntó? Sergio. Sergio, si yo supiera eso, fuera la reina del mundo. Pero obviamente, obviamente hay factores, obviamente, que uno puede mirar. En realidad, si te comento que, o sea, económicamente, y usted, tú lo sabes, Leo, o sea, tú estás más arriba de eso que yo porque yo trato de no deprimirme. O sea, yo no sigo las noticias al pie de la letra porque como está fuera de mi control, pero realmente se esperaba el mes pasado que la inflación bajara y que los intereses bajaran y de momento decidieron, la Reserva Federal decidió que eso no había pasado y de nuevo los intereses volvieron a subir. Ahora, una cosa que yo sí les puedo decir que es increíble para mí, es increíble para mí. Un préstamo a un inversionista extranjero es casi eh, más barato el interés, digamos, que un préstamo para una persona natural en Estados Unidos. Entonces, esto les puede parecer absolutamente loco, a mí también me parece loco, pero me parece que es una muy buena oportunidad porque, o sea, los bancos están como que apoyando ese crecimiento en estas ciudades, ¿entiendes? Sobre todo en el sur de la Florida, y están como que incentivando. Entonces, irremediablemente de lo que está pasando con el mercado nacional y demás, o sea, un préstamo convencional para una persona residente en Estados Unidos con sus 2 años de impuestos, dando su down payment, está aproximadamente en un 7.8, 7.9. Un préstamo del FHA, que es un préstamo federal para primeros compradores para comprar su propiedad principal, está en un 6.9. ¿Okay? Un préstamo para un inversionista fijo a 30 años está en un 7.8. En este momento, yo lo coticé hoy. O sea, que relativamente no hay ningún tipo de diferencia. O sea, y si eso fuera a cambiar en algún momento, uno de los beneficios que yo quiero que mis clientes sepan, uno de los mejores beneficios que uno tiene cuando uno compra, sobre todo en el estado de la Florida, es que el minuto que tú compras tu propiedad y tú firmas, tú eres dueño y señor de tu propiedad. Tú debes el préstamo al banco, pero tú eres dueño y señor de tu propiedad. ¿Qué significa eso? Que tú puedes refinanciar esa propiedad si los intereses bajaran. O sea, si los intereses mejoraran,
incrementalmente de aquí, vamos a decir, al final del año, como se puede esperar que puede pasar, ustedes ya van a tener una ventaja porque van a tener esa propiedad y van a poder refinanciar esos términos y bajar ese interés a mejores términos. Pueden hacer esto. Si más adelante, digamos, ustedes mantienen su propiedad y de aquí a 2 años esa propiedad se ha valorizado $200,000, y espero no estar perdiendo a nadie porque yo sé que es mucha información. Por eso tenemos llamadas de 1 a 1 gratuitas. Pero digamos, si uno quisiera, aguanta su propiedad 2, 3 años y no quiere venderla, quiere mantenerla, pero quiere sacar esa plusvalía, esa ganancia de su propiedad, también lo podemos hacer. Es su propiedad. Entonces, esto da muchísimos beneficios y es una pregunta y es un punto que yo sí hablo muchísimo con mis clientes que están como que entre comprar y no comprar. La economía está todavía en bastante inflación, que yo sé que relativamente en comparación con Latinoamérica no hay comparación, pero en Estados Unidos estamos sintiendo una inflación. Entonces, ¿qué hace esto? Que los intereses todavía no estén tan bajos. Ahora, yo llevo haciendo esto hace casi 30 años. Un interés de un 6, un 7% es un interés real. Lo que fue irreal fueron los intereses de 2 y 3% de los últimos años de COVID, pero eso era interés de pandemia. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que como los intereses están un poquito en la parte alta, vamos a decir, ¿ok? Muchas personas están aguantándose para meterse en el mercado, porque quizás no califican, o sea, el cliente americano quizás no califica para poder comprar. Pero esta es una oportunidad increíble para alguien que tenga el capital y que pueda entrar y pueda adquirir propiedades, porque cuando esas propiedades, cuando el interés baje, esas propiedades se van a disparar, pero además van a poder refinanciar. Y en ese momento, entrar en el mercado significa que tienes que competir con 20 personas por una propiedad. O sea, tienes que pagar por encima del valor. Sí, quizás pagas un poquitico más, menos de interés, pero vas a pagar mucho más dinero por esa propiedad y tener que competir en un mercado bien competitivo. Entonces, yo sé que me expandí, pero espero que haya quedado claro. Igual, cualquier pregunta podemos hacer un análisis completo. A mí no me gusta analizar la situación financiera, pero como dicen, el mejor momento para comprar inversiones en los Estados Unidos hubiera sido hace 20 años, pero el segundo mejor momento es hoy, porque siempre van a seguir creciendo los intereses, siempre se van a poder refinanciar. Y así todos son bien competitivos. Muy claro, Patricia, muy buena tu apreciación. Me fui. Y acá hay una pregunta que, bueno, por ahí tiene más que ver con nuestro métier que con el tuyo, pero también la podemos contestar en forma conjunta. Nos estaban preguntando si convenía o si era necesario, esta pregunta, comprar a través de una sociedad, o sea, constituir una sociedad o comprar como persona natural. Primero, tu visión desde el lado de los créditos y de los bancos, y luego, si querés, acompañamos nosotros con la parte formal. Ok. Esa es muy buena pregunta y de hecho es de la manera única que yo le recomiendo a un inversionista extranjero que compre en los Estados Unidos. Porque hay muchísimos más beneficios fiscales a la hora de adquirir esa propiedad y de vender esa propiedad, a la hora de vender esa propiedad sobre todo. Entonces, yo si quieren los dejo que ustedes expliquen esa parte, pero definitivamente no hay ningún tipo de diferencia a la hora de crédito. O sea, uno siempre tiene que aplicar al préstamo o al crédito como una persona natural, pero podemos hacer ese préstamo que cierre el título bajo una organización, una LLC. El beneficio principal para hacer una LLC, ¿ok? Es que a la hora en Estados Unidos hay un dicho muy interesante que dice, uno siempre tiene los taxes y la muerte, los impuestos y la muerte. O sea, hay dos cosas seguras en la vida, los impuestos y la muerte. Entonces, aquí no hay manera de que el tío Sam se quede con los brazos cruzados. Entonces, siempre que uno hace una inversión se espera que va a haber ganancia, ¿ok? En algún momento en un futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno es una persona natural en los Estados Unidos y uno compra una inversión, a la hora de uno vender esa inversión y ganar una ganancia, uno tiene que pagar lo que se llaman ganancias capitales, impuestos en ganancias capitales, que pueden ser entre un 15 o un 20%. Ahora, ¿cuáles son las maneras de ir alrededor de esto? Porque cuando uno es residente o tiene su seguro social y paga impuestos en los Estados Unidos,
Obviamente, tú vas a recibir un bill, vas a recibir un invoice y dices, oye, vendiste esto por $200,000 más, dame lo mío, ¿ok? Pero yo soy una persona que vive acá, o sea, que me pueden tocar la puerta y me pueden decir dónde está mi dinero. Cuando uno es una persona que no reside en los Estados Unidos, un inversionista extranjero, ¿cuál es el problema? Que si uno cierra como una persona natural en su propiedad, el gobierno, digamos, no tiene manera de adquirir ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace un hold, Una aguanta retención se una llama. retención del 15% de lo que se llama FERTA, que es un Hasta parte impuesto, de cámara, Leo. que es para ellos garantizar de que uno le va a pagar ese dinero. ¿Cuál es el beneficio de tener una LLC? Que realmente no, eso no va a pasar porque ya usted es dueño de una institución americana, que es la dueña de la compañía, usted va a recibir ese bill y a la misma vez tiene los beneficios de poder deducir muchísimas cosas de esa ganancia, que ahí yo los dejo con los especialistas, pero No, pueden está deducir perfecto. muchísimo de esa ganancia y no realmente no tienen, o sea, no tan solo no le van a quitar ese dinero al cierre, sino que ustedes además pueden pagar muchísimo menos. O sea, es la manera que Patricia, siempre, siempre, siempre lo recomendamos para proteger. totalmente. Patricia, nosotros igual, y vos dijiste dos temas fundamentales vinculados a la parte económica. Y hay dos temas más que podemos agregar. Ok. Uno, que si esa propiedad la vamos a tener como un activo de renta corto, mediano, largo plazo, o sea, va a ser un bien raíz operativo donde va a haber una operación, también la compañía nos sirve de un cortafuego, de un firewall, para poder prever o prevenir cualquier circunstancia que pueda suceder. O sea, en Estados Unidos, como en cualquier parte del mundo, existen los seguros, pero también sabemos que puede haber contingencias que superen o que algo pase con el seguro que no cubra una situación que pasó en ese activo, en ese bien raíz, un accidente, un problema con el inquilino. Y obviamente yo tengo que tener mi riesgo circunscripto a una cápsula. Esa cápsula es una sociedad. Es decir, no va a permitir que ese riesgo pueda traspasarse a mí o a otros activos míos. Eso por un lado. Y por otro lado, algo sobre lo que no nos vamos a expresar hoy, que va a ser motivo de la charla y de la entrevista que vamos a tener con alguien de UHI hablando de la parte de impuestos y contabilidad de los Estados Unidos, es un tema no menor, de un impuesto no común para nosotros latinoamericanos que se llama State and Gift Tax. El State and Gift Tax es el impuesto a la transmisión gratuita de activos. Es el impuesto a la traslación de un bien en los Estados Unidos. Y ese bien puede ser una acción o una propiedad. Y está grabada por un impuesto que en Latinoamérica se lo conoce como impuesto a la herencia mayoritariamente, si bien el Gift and Estate Tax tiene dos variantes, donación o herencia, o sea, una es voluntaria y otra es involuntaria. Como uno no puede prever la fecha de caducidad que tiene cada uno de nosotros, es bueno anticiparse, porque en Estados Unidos el impuesto a la herencia es un impuesto muy alto, es un impuesto que puede llegar según el año, pero está en este momento en 40,81% del patrimonio en territorio americano, con un mínimo no imponible, es decir, con una base por la cual no pagamos ese impuesto. Pero acá sí hay una diferencia muy importante entre el extranjero y el US resident. El residente americano que tributa en Estados Unidos tiene un mínimo no imponible, obviamente residentes y ciudadanos lo mismo, de 12 millones y tantos miles de dólares para recién después de ese importe tener que tributar como último impuesto de esa persona natural el State and Gift Tax. Ahora, los extranjeros tenemos un mínimo no imponible de $60,000. Es decir, que para nosotros sí es un riesgo potencialmente alto y sí es bueno prevenirlo. Y no es que con la sociedad solamente lo vamos a neutralizar, es uno de los caminos que hay para empezar a minimizar el impacto. Y eso lo tenemos que ver nuevamente, como decía Patricia al inicio, caso por caso, dependiendo de la inversión, dependiendo del grupo familiar y viendo cuál es la estructura adecuada para que uno invierta en bienes raíces con seguridad, con transparencia, con solvencia desde la parte impositiva, con firewall respecto a la parte legal.
Bien. Leo, ¿tenés alguna pregunta más vos? Sí, creo que ya estamos llegando a la hora que anticipamos para este webinar y quiero agradecer de vuelta a Patricia. Quiero terminar con una pregunta que surgió ya varias veces. ¿Hay diferenciación entre créditos para viviendas ya utilizadas, o sea, o construcción nueva? Hay mucha construcción nueva que está entrando al mercado ahora en el sur de Florida y en Florida en general. ¿Cómo es el tema de financiación cuando hablamos de construcción nueva y con casas ya usadas? Ok, súper interesante. Ok, cuando es una propiedad que ya está terminada, está vivida o incluso no está vivida, o sea, pero ya está completamente terminada, reciben lo que se llama un certificado de ocupación de la ciudad y ya está lista para ser ocupada. Esa propiedad nosotros podemos entrar con la parte de financiamiento y financiar el 75% de esa propiedad, o 60% si fuera un condo, 65% aproximadamente. Si es una propiedad en preconstrucción, nosotros también podemos hacer el financiamiento, pero ahí sí tenemos que ver cuáles son los requisitos del constructor, porque la mayor parte, y esto está parte del contrato, los constructores o las constructoras piden diferentes depósitos a medida que la propiedad se va terminando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dicen, bueno, mira, está bien, perfecto, tú quieres comprar este condo maravilloso, bueno, tienes que darme 10%, 30%, 30% a medida que las fases vayan siendo terminadas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando ese desarrollo, cuando esa propiedad llegue al punto de culminación, ¿ok? Y así hayan dado, el cliente haya dado el 100% de su bolsillo, ahí entro yo y yo le puedo devolver ese 75% de vuelta con un préstamo. ¿Me entiendes? Entonces, pero nosotros como prestamistas sí tenemos que tener ya el certificado ocupacional. A menos que sea una construcción y eso es, esa es otra conversación. Ese es otro tipo de conversación y es mucho más específica, no vamos a entrar en eso. Bien. Pero si Fantástico, fuera una fantástico. preconstrucción, digamos, de un developer, es generalmente así como funciona. O sea, generalmente ellos tienen como que términos de entrada, ¿no? De depósitos en base a las fases de terminación. Y entonces ahí, siempre, cuando la propiedad esté lista para hacer el traspaso de la propiedad, nosotros podemos entrar con el préstamo y devolver el dinero al cliente, hacer el financiamiento. ¿Respondí la Perfecto. pregunta? Sí, perfecto, Patricio, muchas gracias. De mi parte, del público, creo que ya hemos contestado la mayoría de las preguntas. Les aviso que si no hemos podido contestar su pregunta directo en el webinar, pueden escribirnos a info@latamenusa.com y las preguntas las haremos llegar a Patricia para que ella pueda contestar en su momento. Así que estamos a su Absolutamente. disposición para contestar cualquier duda que no se pudo aclarar en el día de hoy. Absolutamente. Cuente conmigo. Para eso estamos acá. Para que no traten de, ¿cómo de rediseñar la rueda. Para eso está todo ya querido y para eso están los profesionales y estamos acá para servirles. Muchísimas gracias, Patricia. La verdad, Gracias a muy ustedes. completo el informe, muy completo toda tu explicación respecto de cómo funcionan los financiamientos. Quiero simplemente a modo de resumen, recordarles que ustedes pueden involucrarse en bienes raíces comerciales, residenciales, también en bienes comerciales, en bienes raíces industriales, desde cualquier lugar, pero lo que es súper importante es que busquen el asesoramiento adecuado. Estados Unidos es un país muy amigable, si hablamos de Florida uno se siente como en casa, los latinoamericanos queremos mucho el sur de la Florida por lo que significa, pero es un país anglosajón, con leyes distintas, con regulaciones distintas, con esquemas impositivos que no tienen absolutamente nada que ver con el resto de América Latina. Entonces, es importante que uno entienda que tiene que buscar asesoramiento. Si son propiedades que tienen algún tipo de complicación y litigiosidad, hay que buscar a un abogado de bienes raíces, un real estate law, alguien que sepa de eso. Y después, cuando llega el momento del cierre, se hace a través de agentes de cierre, o sea, title company, compañías que se dedican
a traspasar los títulos de propiedad, haciendo todas las investigaciones que hacen falta para poder darle seguridad al comprador. Si a esto le sumamos lo que decía Patricia, de que el banco está haciendo su negocio, por supuesto, pero está de nuestro lado en cuanto a las inspecciones, control, seguridad, evaluaciones de esa propiedad, vamos a sentir que estamos en terreno seguro. Entonces, con nosotros son quienes quieran, pero tienen que hacerse asesorar tanto desde el lado jurídico como desde el lado impositivo y, por supuesto, recurrir a un agente de bienes raíces y en el caso particular del financiamiento, a un mortgage broker licenciado, como es el caso de Patricia. Con esto creo que les dejo una semblanza de lo que se pudo conversar. Obviamente, como decía Leo, quedamos a disposición de todos ustedes. Nuestra idea es poder continuar con este ciclo de entrevistas, dándoles valor y aportándoles diferentes tipos de opiniones. Y como dije en un principio, también la idea es que ustedes puedan escuchar a los protagonistas, no solo a los profesionales del equipo y a los aliados de Data Menusa, sino también a los clientes de Data Menusa, que podamos preguntarles y que ellos puedan contarle en primera persona lo que es la experiencia de comprar bienes raíces en Estados Unidos, de invertir en bienes raíces en Estados Unidos y así en las diferentes actividades que nosotros podemos acercarles a ustedes. Bueno, agradeciéndole nuevamente a Patricia su participación y dedicación. Leo tu saludo final, Patricia lo mismo y yo cierro. Cómo Gracias, no, gracias. sí, piden de vuelta del público que repetimos el email que utilizamos para preguntas, en este caso es info@latamenusa.com. Hago otro anuncio. Estaremos como equipo en Bogotá, Colombia, la semana del 27 al 31 de mayo, en la cual vamos a tener conferencias en el Club de Nogal en Bogotá, el día 30 de mayo, al cual los que están escuchando desde Colombia son cordialmente invitados para participar en esa conferencia. Quiero agradecer de vuelta a Patricia por tu participación y colaboración siempre con nosotros, siempre muy amable por esa presentación que haces. Disculpa que tú fuiste el conejito de Indio con respecto a esta entrevista que hemos inventado, pero bueno, creo que salió todo bien. Hasta creo que Oli participó un poquito en la pantalla con nosotros, el perro de Ariel, así que estamos todos a su alcance para ayudar Bueno. al público en cualquier duda o pregunta que pueda surgir. Muchas gracias. Claro, no, muchísimas gracias a ustedes nuevamente, Ariel, Leo, o sea, yo quedo a la disposición. Ah, bueno, mira, ahí pusieron mis contactos. El de arriba es el WhatsApp, si quisieran hacer un escaneo de eso, me pueden enviar un mensaje por WhatsApp y con muchísimo gusto les respondo cualquier pregunta. Así que nada, quedo a la orden y siempre un placer estar con ustedes, ¿ok? Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Patricia. Y lo que ven en la pantalla que dice la Tamenusa con un código QR, también es un WhatsApp directo al cual pueden comunicarse. Y la verdad que, bueno, un poco como decía Leo, esta idea de poder hacer algo distinto, disruptivo, más desestructurado, en mi caso desde casa, Leo desde un viaje, pero con la idea de poder brindarles esta información y en un formato menos académico, si se quiere, y un poco Formal. más cercano como para que también ustedes se sientan motivados a preguntar más, a interrumpir durante estas conversaciones, porque creo que eso es lo rico de este ciclo que hemos iniciado hoy. Así que a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias, lo mismo a las oficinas que nos acompañan, un saludo muy cordial a la oficina de Colombia que tendrá su próximo evento, a Edgar Pulido, su director, y obviamente a todos los que están del otro lado. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.